bienvenidos a mi canal. Les habla Expo Raish y quiero socializar anécdotas negativas de etapa práctica. En marzo del 2020 llegó el COVID-19 a Colombia. Cuenta una practicante que solía realizar funciones que no era de su perfil y la empresa la mandó a consignar dinero al banco. Y por más de que le mostrara al policía el permiso de trabajo, le colocó un comparendo. Fue a acercarse a la Secretaría de Gobierno, obviamente pues como había aislamiento total, no había nadie trabajando presencialmente, y no fue a apelar eso. Y cuando fue a apelar eso, pasando unos meses, ya era demasiado tarde, porque por el desconocimiento máximo se puede apelar un comparendo en 5 días y nadie la ha podido ayudar a solucionar el problema, y tal del hecho la ponían a trabajar sábados y festivos. Cuenta un chico que desde que inició etapa práctica le tocó lidiar con compañeros tóxicos que lo denigraban y humillaban para ser de perfil bajo. Y peor, su ente conformador, que lo llegó a tratar de bruto porque supuestamente él no sabía hacer un plan de acción, y él manifiesta que no es porque no supiera, sino no sabía cómo aplicar sus conocimientos, y que tal del hecho lo mandaba a las patadas y lo trataba feo cuantas veces quisiera. Suele pasar que en etapa práctica nos toca lidiar con un ente conformador difícil. Malo si le preguntan mucho y lo regañan, malo si no le preguntan porque comete un error, y en etapa práctica es inaceptable cometer errores. Cuenta una chica que estudió diseño de multimedia y en etapa práctica la pusieron a sacar fotocopias, a acomodar papeles y cosas así por el estilo. Nada parecido a lo que estudió. Aunque este caso no tiene nada que ver con etapa práctica, cuenta un administrador de empresas que fue jefe de recursos humanos en una entidad y los subordinados le rayaron el carro. Según él dice que no les hizo absolutamente nada y ellos ven a alguien en ese cargo como si fuera el enemigo. Cuenta un chico de ATSI que en etapa práctica le tocaba trabajar más de 10 horas. Salía de la empresa a las 10 de la noche y tenía que estar a las 6:30 de la mañana. Manifiesta una chica que está realizando etapa práctica y no tiene nada que ver con la carrera que estudió. Estudió negocios internacionales y se postuló para una vacante de administración de empresas. Las actividades no es ni lo uno ni lo otro y prácticamente es secretaria de 5 personas. Manifiesta que no es lo que ella pensaba y medio ha aprendido a manejar el Excel y un software de información que maneja internamente la empresa. Lleva un mes en la empresa y ni hablar de los compañeros de mala clase que no son capaces de explicarle algo. Bueno, yo voy a dar mi humilde opinión y con todo el respeto. Ya he nombrado estos casos que colocan ya sea a estudiantes o aprendices de etapa práctica a realizar funciones que no tienen nada que ver con lo que estudió. Tienen que hablar primero con el jefe de la empresa, decir: jefe, mira, yo sé hacer esto, estas son mis actividades, estas son mis funciones. Si el jefe no le acata, comuníquese con el supervisor de etapa práctica, ya sea de la institución técnica, tecnológica o de la universidad, y decir: mira, supervisor de etapa práctica, vea lo que me está pasando. Estoy haciendo funciones que no tienen nada que ver con mi profesión
y tiene que haber alguna solución. No se queden callados, hablen, comuníquense. Cuenta un chico de mesa y bar que en etapa práctica le tocó renunciar porque no tenía ni idea de cómo hacer cócteles y no había tiempo para que le enseñaran en la empresa. Cuenta a alguien que lo único que hizo en etapa práctica fue enumerar hojas, sacar los elementos metálicos, sacar las copias idénticas de un documento original. Obviamente sí hace parte del proceso de organizar el archivo, pero tenía esa expectativa de que iban a aplicar los instrumentos archivísticos o demás competencias. La pusieron a hacer una actividad monótona y aburrida. Tal del hecho, la entidad no daba ni siquiera los elementos de bioseguridad y le tocaba sacar de su salario, con condiciones laborales precarias, una silla sin ergonomía. Tal del hecho, en los archivos trabajar con las uñas sin las unidades de conservación, y obviamente manifiesta que ella era muy puntual, llegaba a las 8 y los otros llegaban media hora o una hora tarde, y se puso a pensar y dijo, ¿y yo para qué me mato tanto llegando temprano cuando llevo esperando todo ese tiempo? Y cuando ya no cumplía horario tenía el descaro de criticar o reclamar, y porque usted no cumple horario cuando no dieron ejemplo. Esa es una anécdota de etapa práctica, y también manifiesta que eran muy excluyentes con los estudiantes de etapa práctica. Un chico que estudió mantenimiento de motores diésel, lo pusieron a armar el motor, iba bien, pero le faltó el aceite y al faltarle el aceite se le desarmó. Obviamente fueron a dar quejas cuando nadie lo estaba guiando. Comentan que una chica no volvió a la empresa por irse con el vigilante sin avisar ni nada, se desapareció, y cuando la institución trata de comunicarse con ella para el comité, no respondió, no apareció, y después de eso, cuando aparece ya era demasiado tarde y no la pudieron ayudar en nada. Cuentan que un chico que estudió gestión de talento humano tenía dos jefes, uno que lo quería y otra que no lo quería ni lo podía ver en pintura. La jefe que no lo quería lo trataba mal, era altanera, déspota, grosera, y el muchacho reaccionó respondiendo, señora, qué grosera eres, usted es demasiado grosera. Entonces, llaman a dar quejas a la institución, queda como el malo del paseo y le dicen, qué falta de comunicación asertiva. Suele pasar que en algunas empresas los jefes no quieren a los aprendices de la institución técnica tecnóloga, y le dijo al muchacho, a mí no me hable, no me dirija la palabra porque yo no quiero a los aprendices de esa institución. Así de simple. ¿Por qué no los quiere? No sabemos. Comentan que una chica estudió contabilidad y llegó a la etapa práctica, le tocó lidiar con un jefe déspota, grosero, difícil, mejor dicho, esos jefes que ni se les puede dirigir la palabra. Entonces, la encargada del comité describe a esa muchacha como una persona sumisa. No sabía colocar límites, no sabía cómo defenderse.
Se sabe perfectamente que al escribir en mayúsculas significa que está gritando. Entonces el jefe se sintió aludido y dio quejas. Comentan que un compañero bromista pesado le hizo a otro compañero una broma de mal gusto. Le envolvió con cinta la corbata y entonces el personaje, en vez de desquitarse con el bromista pesado, va y le grita y le reclama a la practicante. Obviamente a ella le toca defenderse y decir, yo no fui, qué pena con usted, y ponérsele brava porque tan feo que lo acusen de algo que ni siquiera hizo. También comentan que en algunas empresas a los practicantes, ya sea de la institución técnica tecnóloga o las universidades, les hacen en los contratos la famosa letra menuda y dicen que no está permitido por la ley. Cuenta una chica que se metió a realizar su etapa práctica en el programa de 5 meses, pero que para el último mes tuvo muchos conflictos y enredos. El primer supervisor de etapa práctica le decía que supuestamente se debía hacer el acta de inicio y afiliación a la ARL. Por cosas de la vida renuncia. Entonces el segundo supervisor la confunde y dice que supuestamente se le debía hacer un contrato, la regaña, le dice, ¿usted cómo se le ocurre venir a trabajar así? La persona no sabe cómo reaccionar, se sulfura y bota la etapa práctica del último mes en la entidad. Va y busca a la doctora de Relaciones Corporativas para que le ayude con ese problema. Le cuenta todo lo que pasó y le dice a la doctora, ¿cómo se le ocurre al instructor decir eso si con el formato aval y afiliación a la ARL era suficiente? Va y habla con la entidad para que la vuelva a recibir y la auxiliar administrativa de talento humano dice, pero eso es un desgaste administrativo. Obviamente esa persona se queda callada y le quería responder, pero ¿cuál desgaste administrativo? Si hay funcionarios que son vagos, ni trabajan, ni cumple horario, ¿y acaso ellos no son un desgaste administrativo? ¿O aquellos que vienen tomados a trabajar? Obviamente se queda callada y se va de la entidad, dura unos meses sin terminar el mes y la doctora de Relaciones Corporativas le tocó ayudarla para que termine su último mes en la institución y de ahí, gracias a la doctora, pudo culminar y todo por pensar con la cabeza caliente, dice ella. Imagínense, todo ese enredo complicándose la vida para nada. Obviamente, esa experiencia le dejó una gran lección. Una auxiliar de enfermería comentaba que en el hospital los auxiliares de enfermería que trabajan ahí tienen un mal ambiente laboral, viven en competencia, rivalizados, se tratan de lo peor y el ambiente no le gustaba para nada. Hasta se la tenían montada a la jefe de enfermería. Los practicantes sí querían mucho a la jefe de enfermería, por buena persona. Por cosas de la vida cambian a la jefe de enfermería por otra, y la otra sí salió bien de mala clase, tiraba los medicamentos, era altanera y dijo esa persona, ni loca me gustaría trabajar en ese hospital. Estas son las anécdotas negativas de etapa práctica. Obviamente, en algunas ocasiones tienen la culpa el estudiante y otras tiene la culpa la empresa. Suele pasar que nos humillan, nos tratan mal, dicen que este practicante es un bruto, que no da pie con bola, que no sabe nada, mejor dicho, hasta lo indignifican. ¿Cómo pueden exigir las empresas o el ente conformador
una buena parte actitudinal cuando no lo dan. Lamentablemente, nadie en la vida estuvo preparado para el mundo laboral y claro, eso depende de la personalidad, pero no todos saben aplicar inteligencia emocional o cómo manejar esas situaciones o cómo ser resiliente o cómo ser proactivo o cómo aplicar los conocimientos o cómo ser más ágil porque no todos son iguales. Bueno, si vieron el video, cuéntame cuáles fueron sus experiencias negativas en etapa práctica o la vida laboral, como ustedes quieran.